Han pasado 40 años desde que empecé a fijarme en ella. Por lo que sé, la casa se construyó en algún momento de los años 40. El dueño de la casa murió en Corea y la mujer acabó falleciendo de cáncer. La falta de un aire limpio y la declaración de ruina por parte del ayuntamiento debido a algún tipo de moho la dejaron en un limbo. Desde entonces, ha permanecido en ese pequeño y decadente solar, encajonada entre dos casas en mal estado. Es una historia que se contaba por el barrio cuando yo era niño. A primera vista, uno pensaría que debe irradiar algún tipo de placer tóxico y antitético, debido a ese jardín eternamente muerto y a ese árbol podrido que apenas sostiene su columpio de neumático desintegrado. Solo al indagar más a fondo te das cuenta de que hay todo tipo de vida: hormigueros, telas de araña, grafitis y, por supuesto, las personas que se sienten atraídas por su vieja puerta en ruinas. Entran, ya sea por curiosidad o por alguna otra enfermedad mental, y una vez que se cierra la puerta principal, están prácticamente muertos. Sé que esto es cierto. Le pasó a mi hermano mayor cuando yo estaba en la secundaria y él acababa de empezar el instituto. Algo cambió en él cuando empezó allí. Siempre había sido una persona divertida y alegre, inteligente, casi sabia para su edad, hasta que comenzaron sus sueños. Me describió con detalle esos sueños vívidos y horribles, con detalles escasos y confusos. Una mujer rosa, una luz roja, un chorro de agua turbia y espumosa. No tenía sentido para mí. Y, francamente, como era un niño, no me importaba mucho. Sé que empezó a pararse frente a esa casa abandonada y a mirarla fijamente después del colegio. Sé que mis padres lo llevaron a ver a un psiquiatra al cabo de un tiempo. Sé que lo vi entrar en esa casa, el mismo día en que desapareció para siempre. Mi familia quedó destrozada. No creo que nos hayamos recuperado nunca del todo. Nunca llegamos a recomponernos del todo. Créeme, solo yo, mamá y papá. Un año después de que él se marchara, empecé el instituto. A partir de entonces, pasaba por delante de esa casa 2 veces al día. Un día, vi algo brillar por el rabillo del ojo, algo dentro de la ventana de esa casa. Me giré para mirar. Había una mujer mirándome fijamente a través de la ventana. Tenía la cara enrojecida y parecía bastante alta y delgada. Tuvo que encorvar los hombros y el cuello para sonreírme con una amplia sonrisa que dejaba ver las encías. Su mano rojiza me saludó con la mano. Ese saludo me provocó una punzada en lo más profundo, diciéndome que me alejara. Le devolví el saludo tímidamente y luego corrí a casa. Mi madre me preguntó por ese sudor resbaladizo que me cubría la frente. No respondí. En cambio, pensé en mi hermano, una mujer rosada. No estaba seguro de si estaba relacionado. Nunca soñé con ella, pero sí que la veía con regularidad después de aquello. Cada día sentía el mismo miedo. Tras el último día de clases antes de las vacaciones de invierno, volví a casa solo, como de costumbre. Al pasar por delante de la casa, algo era diferente. La mujer se había ido. Quiero decir, de todos modos no siempre estaba allí, pero había algo más. Solo podía verlo debido al cambio estacional en la luz de la tarde. Ahora que estaba más oscuro a esa hora, podía distinguir la luz roja como la sangre que se filtraba por los bordes de la puerta principal. Me provocó una sacudida helada en los pasos. Me volví hacia ella y sentí el calor que provenía del interior y que me llegaba desde el otro lado del patio polvoriento. Una luz roja. Tenía que saberlo. Mis pies se lanzaron hacia adelante uno tras otro. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, alto. Ya estaba cerca. Lo sabía porque, al bajar la vista, sorprendido por la valentía de mis piernas, pude ver la luz carmesí brillando sobre ellas. Di otro paso y entonces lo oí. El sonido del agua corriendo. Sonaba como si hubiera un río al otro lado de la puerta.
Presionando contra ella, las paredes y las tablas del suelo se esforzaban por contenerlo. Hurgaba algo ácido, como si se estuviera gestando una tormenta, un rayo a punto de caer, un torrente de agua espumosa. Una descarga eléctrica estalló en mi interior e hizo que mi cuerpo se girara y corriera hasta casa sin mirar atrás. A partir de entonces evité aquel lugar como a la peste, aunque nunca me acerqué demasiado. No pude evitar mirarlo de vez en cuando, solo lo justo para ver si pasaba algo. Durante ese tiempo, vi a algunos niños más entrar, pero ninguno de ellos volvió jamás. Incluso tuvimos una asamblea escolar al respecto, sobre la tragedia de los 5 niños desaparecidos, sobre la importancia de permanecer juntos, de hacer amigos, de no estar nunca solo fuera de casa. La verdad es que no presté mucha atención. No necesitaba amigos. Podía salir a pasear solo. Estaba bien. Durante mi segundo año de instituto, un chico entró, animado por su grupo de amigos. Menudo ejemplo de permanecer juntos. Tampoco volvió a salir. Después de eso, mi creciente curiosidad por la casa había llegado a un punto de inflexión. Es difícil explicar por qué me sentía exactamente así, pero quería saber qué había allí dentro. ¿Qué les había pasado a los otros niños? ¿Qué le había pasado a mi hermano? Y tal vez fue la mujer la que me invitó a entrar con esa extraña sonrisa y ese saludo mecánico. Había algo en ella que me parecía diferente a como antes. Cálido, reconfortante. Quizá era un sentimiento que llevaba tiempo gestándose en el fondo de mi mente y que aún no había reconocido. Pero a pesar de que la lógica me gritaba, sentí que tenía que entrar allí. Un día, después del colegio, me acerqué a la puerta y toqué el pomo, que estaba extrañamente caliente y casi parecía latir entre mis dedos. Lo giré. Se abrió con un chirrido prolongado y chirriante, como si fuera a derrumbarse con solo mirarla con demasiada intensidad. Lo primero que me llamó la atención fue el color. La sala principal estaba completamente cubierta por un tono rojo intenso y brillante. La sala era larga, estrecha y vacía, salvo por unas cuantas puertas. Las paredes, el techo y el suelo parecían estar cubiertos de gotas de pintura húmeda que goteaba. Todo desprendía un fuerte olor con un matiz metálico y sangriento. Me tapé la nariz y entré. El suelo se hundía bajo mis pies. Era blando, carnoso. Caminé lo suficiente como para llegar a la primera puerta a la izquierda. Giré su pomo rojo y pegajoso, y la sangre se deslizó entre mis dedos. Esta era la habitación con ventana. Era una sala de estar de madera en descomposición. La mujer saludaba con la mano desde la ventana. Me daba la espalda. Pude ver un sofá de cuero polvoriento situado detrás de ella, junto a la pared. Frente a él, había un viejo televisor de tubo esperando a ser utilizado. Me recordó a mis abuelos en su casa, los días felices en que los visitaba, las películas y las galletas, y el amor que solo la familia puede dar. Miré entre el sofá y el televisor, fijándome en la alfombra roja y marrón con intrincados motivos florales. Vaya, parecía suave. Había un pliegue en el centro de la alfombra. Era enorme. Había algo debajo. ¿Podría ser él? Mis ojos siguieron el bulto hasta el borde, donde por fin lo vi. Un largo tubo rosado y húmedo sobresalía de la parte inferior de la alfombra en dirección a una puerta abierta situada frente a la ventana a mi derecha. Tenía el mismo ancho que la mujer y serpenteaba por el suelo, dejando a su paso un rastro de mucosidad. El tubo que salía del otro extremo de la alfombra se unía a la mujer a la altura de los pies, justo donde deberían estar. El extremo inferior del tubo se introdujo por la parte de abajo de su larga falda, desapareciendo en la parte inferior de su cuerpo. No lograba distinguirle las piernas ni los pies en absoluto. La protuberancia visible del tubo se flexionaba como un músculo gigante que se esforzaba por mantener su cuerpo erguido, y un grito ahogado e incontrolable se me escapó de los labios. Ella, o eso, se giró hacia el sonido. Me miró con la misma expresión sonriente. Esa sensación eléctrica recorría mi cuerpo. Sin previo aviso,
Todo el cuerpo se convulsionó y cayó al suelo, arrastrándose hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, se estrelló contra mis piernas. Sentí su masa pesada, cálida y viscosa, y me desplomé sobre ella. Me aparté desesperadamente de aquel tubo convulso, clavando las uñas en la madera. Al volverme hacia él, vi que la puerta por la que había salido se abría de par en par de repente, como una abertura orgánica y carnosa. Un líquido oscuro comenzó a derramarse, inundando todo el espacio en un instante, hasta alcanzar 30 centímetros de profundidad. Aspiré el líquido burbujeante, tragándome un poco sin querer. Sabía a vómito rancio. La lengua gigante se abalanzó sobre mí de nuevo, golpeándome el brazo derecho, doblándome el codo hacia atrás y desgarrándome la piel al instante. Grité de dolor y luché por ponerme de pie en medio del torrente. Pude ver mi propia sangre salpicando el costado de la mujer falsa. Toda la masa se retrocogió hacia el gigantesco agujero palpitante de la pared. Desapareció en la oscuridad y el agujero se cerró de golpe. Me levanté y atravesé el líquido pisando fuerte hacia la puerta de la habitación delantera. Al cruzar el umbral, pude oír un fuerte y profundo gemido que vibraba por ambas habitaciones. La abertura se abrió de nuevo. La lengua se lanzó hacia mí. Cerré la puerta de un portazo, pillando el tubo contra el borde, lo que le cortó la piel y provocó que sangrara profusamente sangre oscura. Esperando al final del pasillo, en un instante, llegué a la destartalada puerta principal e intenté girar el pomo. No se movía ni un milímetro. Empecé a empujarla con todo mi peso, apoyándome en el hombro, doblándola y haciendo crujir los goznes cada vez. La lengua sangrante y agrietada se deslizaba hacia mí, con su carne rosácea visible a través del vómito fangoso. Cuando sentí que una punta viscosa me rozaba el tobillo, empujé con el hombro hacia adelante en un último esfuerzo. La puerta se estrelló hacia afuera, astillándose en cientos de fragmentos. Muchos se me clavaron en la piel al caer con fuerza sobre el camino polvoriento del exterior. Los fluidos de la casa inundaron el patio y se dispersaron, desvaneciéndose en la tierra. Me puse de pie sobre mi pierna sangrante, agarrándome el codo destrozado, y me alejé cojeando de aquella casa. Aunque ha pasado un año desde entonces, las cicatrices siguen marcando mi brazo derecho. Había algunas marcas donde unas astillas grandes me habían arañado la piel. He insistido a los demás para que no vuelvan a entrar allí, no después de lo que he visto, no después de lo que les pasó a los demás, pero no sirve de nada. Y sigo viendo a niños, adultos, gente de todo tipo entrar allí. Sigo observando desde la distancia. A veces son niños, como cabría esperar. A veces no. No entréis en esa casa. No vale la pena lo que os llevaréis, y no vale la pena lo que dejaréis.